Seguimos en el aire de noticias. Ayer 8 minutos pasaron de las 5 de la tarde, de fondo sonando La Perra que los parió, y acá lo tenemos en vivo ya a uno de los artistas que son como los que me gustan a mí, que tienen las pelotas bien puestas para hacerle frente a todo lo que está sucediendo hoy en nuestro país. Cuando los micrófonos se callan, la música es la que habla. Lo tengo acá a Nahuel, cantante y guitarrista también de La Perra que los parió. Nahu, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Un placer estar Nah, acá. el placer en Mosh. es completamente mío, Nau. Hace bastante tiempo que veníamos ahí tratando de juntar los caminos para poder hacer la entrevista. Esto, no, hablando, se meten las sillas a hablar. Hoy es todo así. Hoy es todo así, lamentablemente. Pero sí, ya hace bastante tiempo que veníamos, incluso cuando yo recién empezaba el programa, me acuerdo. Estábamos en Lanús todavía, en la otra radio en Gran Aire, que yo lo fui a ver tocar ahí en un barcito que estaba sobre... En la 9 de julio. Sí. Sí, que estuvo buenísimo. Sí. Me acuerdo, sí. Lindo lugar, que no conocía, lo conocí por ustedes, así que ya hace bastante tiempo, ya casi 3 años y pico. Bastante, sí, un lugar que creo que dejó de existir. No tengo ni idea. Estaba muy bueno ese lugar. Abandoné esa radio, dejé de frecuentar tanto el Lanús Como antes. como lo hacía antes. Nau, primero que nada agradecerte que te hayas tomado el tiempo de estar acá charlando un rato con nosotros. Recién fuera de ahí hablábamos un poco de la actualidad de La Perra, de la actualidad tuya también que estás tocando en formato solista. ¿Cómo viene la mano? Bueno, ahora estamos con La Perra, andamos puertas para adentro del estudio, estamos grabando algunas cosas, componiendo otras, un poco reorganizando a toda la tropa de canciones, un poco armando, cambiando un poco el show, la lista a la que tenemos acostumbrado y haciendo canciones nuevas. Eso puertas para adentro. Recién en agosto vamos a tocar, tenemos fecha en Capital, va a ser una fecha más íntima, el Teatro del Cubo. Veníamos a tocar una banda, entonces dijimos vamos a parar un poco la pelota, así podemos elaborar un poco puertas para adentro. Y lo que sí estamos haciendo, mientras tanto, es cumplir con la promesa de hacerle un video para cada canción del último disco. Hace poco sacamos al Rey, por eso estamos dándole mucha difusión a ese clip que está generando bastante movida de prensa, y eso está bueno por sí solo, y eso está bueno. Y también lo que estamos haciendo es cada 15 días estamos editando unas sesiones que la gente reclamaba que las subamos a las plataformas, que eran los Jueves Fogoneros, en donde eran sesiones que habíamos filmado y grabado en el estudio de Yabu, que es el estudio ahí de tecladista. Y en esas sesiones lo que hacíamos era reversionar canciones propias o también homenajear a bandas que nos gustan, tocar canciones que nos gustan, ¿viste? Era un poco darnos ese gusto. Y quedó re bueno, la verdad que quedó muy bueno, y la gente lo habíamos compartido por YouTube, pero la gente reclamaba poder escucharlo en las plataformas, ¿viste? Estaban ahí, era un reclamo constante sobre esa canción, así que dijimos, bueno, es un buen momento para, en digamos, parate de los vivos, por 2-3 meses nomás, para hacer un poco de difusión, de prensa, de editar algo nuevo, ¿viste? Hoy las plataformas son como un bicho que tenés que ir alimentando, ¿viste? Sí, lamentablemente. No solo con música, últimamente, sino también con contenido, ¿viste? Y todas estas cosas. Pero bueno, son, nada, hay que ir ayornándose a cómo se va moviendo todo, digamos, como para seguir abriendo camino. Bueno, justamente lo decía también en la presentación, tanto vos como la banda se encolumnó en este momento tan complicado para el país en dar batalla desde la cultura a un sector muy maltratado por estas políticas de este gobierno, que le cierran las puertas, bueno, decías, a lugares donde antes podían tocar, que le hace que todo esfuerzo de banda independiente sea mucho más difícil que antes, que no haya quizás un lugar para otra opinión que no sea la que está moralmente establecida. Y ustedes hace ya un tiempo que se están, bueno, siempre lo han hecho, pero ahora con mucha más fuerza de esto de llevar la bandera de la contracultura. Sí, no, si bien como decís vos, nosotros desde el comienzo, bueno, de hecho el nombre de La Perra que los parió un poco nace en disconformidad con el momento, nosotros nacimos en diciembre de 2000. Y era La Perra Secas, a los pocos meses, después del estallido 2001, le pusimos La Perra que los parió, porque nos parecía, o no, un poquito antes del estallido, porque nos parecía que pegaba con el clima de época. O sea, desde siempre, La Perra que los parió fue una banda que hacíamos canciones, o sea, donde nos gustaba, no nos gustaba, ¿no? Nos quejábamos de lo que pasaba, denunciábamos algo que no nos gustaba, ¿no? Y siempre tuvimos ese perfil. Yo siempre digo, obviamente, en los discos de la banda encontrás canciones de todo tipo. Obviamente no somos una banda 100% que tenemos canciones por ahí de protesta o de lo social, porque hablamos de todo un poco, pero sí, no, siempre decimos lo que no nos gusta, denunciamos lo que nos parece que hay que denunciar.
Y creemos que estamos del lado que tenemos que estar. En este momento, la verdad que es, como todos sabemos, y no vamos a contar nada nuevo, la estamos pasando todos, en todas muy mal. Obviamente, desde la música, nosotros somos una banda independiente y todo lo que producimos lo hacemos de manera independiente con nuestros propios recursos. Sí. Y es un momento muy difícil para producir un show. No estamos hablando de grabar un disco, sino de producir un show. También un poco es lo que nos llevó a... Si bien veníamos tomando una banda, dijimos eso, vamos a parar un poco la pelota, porque hoy día montar un show donde hay un riesgo generalmente siempre económico, ¿no? Porque la banda banca todo. Esto es una complicación. O sea, Sí, entiendo sí, que también hay muchísimas bandas tocando, que hay lugares llenos, porque realmente vemos que la gente está yendo a ver show, porque también entiendo que es un refugio, ¿no? Ante tanta mala onda, a veces a la gente le gusta ir a escuchar música, le gusta, la gente disfruta del arte, de la cultura, ¿no? Y es una vía de escape. Pero bueno, en nuestro caso particular, lo que sí, decidimos mientras analizar a ver qué vamos a hacer, ¿no? Dónde vamos a tocar, qué show vamos a producir. Si bien arrancamos tocando bastante, venimos de muchos shows y de un 2025 estuvo a full. Arrancamos 2026 tocando con 5 o 6 shows, pero bueno, ahora es buen momento como para, Sí, para de un poco paso, de dedicarse a hacer cosas nuevas y mientras analizar qué vamos a hacer en Capital en los meses que vienen. Pero es un momento muy difícil, creo que está bueno desde el arte, yo siempre lo digo, del arte, de la cultura, del rock, que es lo que nos toca a nosotros, tratar de pararnos y sentar posición, ¿no? Decir, hablar de lo que no nos gusta, decir lo que a nosotros nos parece que está mal, que creo que eso es, y que lo que nos parece a nosotros está mal, creo que le pasa lo mismo a un montón de personas. Sí, total. Creo que es muy necesario que los artistas hoy tomen posición. Yo siempre lo digo, no de bajar una bandera política, no se trata de decir si hay que votar a este otro, sino desde lo humano pararse contra todas estas políticas que son criminales, que atentan contra la integridad muchas veces Totalmente, de cada sí, sí. uno de nosotras y nosotros y también contra el país, ¿no? Porque se está llegando a un nivel de locura tremendo, ¿no? Desde lo político, del mensaje que baja del Poder Ejecutivo, de lo que pasa en la calle, de lo que... hay como, y todos lo vemos, no estoy contando nada nuevo, un reflorecimiento del facho, del maltratar al otro, hoy a nadie le importa nada, ¿no? Sí. Y reina más que nunca el sálvese quien puede. Entonces me parece Bueno, que está bueno tratar de decir cosas. Lo que yo sí. siempre me quejo es que no hay muchos artistas, o por lo menos en el rock no veo muchos artistas, salvo lo de siempre, ¿no? Que está muy bien que lo hagan, de la primera línea diciendo, nada, quejándose, hablando, ¿no? Diciendo, che, está mal pegarle a un jubilado, che, está mal dejar sin cobertura a un enfermo de cáncer, a un discapacitado. Hay un montón de cosas que están como el orto y no muchos son los que dicen algo. Y eso es lo No. que me molesta muchísimo, por lo menos dentro de donde nosotros estamos, que es el rock, ¿no? Obviamente que lo que siempre lo dicen, la renga lo dice, el indio lo dice, Dividido lo dice, no te va a gustar. Hay un montón que hablan, pero deberíamos ser más. Muchos más, sí, 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 completamente. De hecho, uno de las propagandas de la perra es ¿quién dijo que no hay rock revolucionario y no hay rock contracultural? Justamente acá está la perra que más levanta esa bandera. Y está bueno esto que decís, ¿no? Que ustedes vienen criticando lo que consideran que está mal desde el año 2000, ¿no? Porque yo veo muchos comentarios que dicen, ¿te acordás ahora y no te acordás antes? Esto, está bueno que lo sepan de que esto viene de 2000, ya son 26 años criticando lo que a uno no le gusta, no es de 26 ahora. años diciendo lo que no nos gusta que suceda en el país, ¿no? Y bueno, creo que este es un momento justamente para no bajar los brazos y para plantarse. Nosotros, qué sé yo, en el último disco lo hacemos desde varias canciones, pero bueno, ahora lo que sí tenemos ganas de hacer es en El Rey sacamos el video que Espectacular. está hecho con IA 100%, y bueno, un poco tratando de hacer una analogía entre lo que pasa, ¿no? Lo que viene de este gobierno, de este plan criminal. Pero bueno, un poco de ficción, ¿no? Un poco de una invasión extraterrestre, Bueno, que viene por el agua, viene por los glaciares, ¿no? O sea, una invasión
desde otro lugar. En este caso, bueno. Parece igual que los escuchó, porque viste que la otra vez hizo la analogía del extraterrestre, así que capaz Sí, sí, capaz lo estuvo mirando. lo vi. Y me está... No solo el presidente lo hizo, sino que hoy Caputo también tiró algo de una invasión Me parece extraterrestre. que están escuchando a la perra que los parió ahí en Casa Rosada. Es probable, ojalá a ver si se les pega algo. Bueno, quiero subir un rato a la máquina del tiempo y volver justamente a ese año 2000, pero incluso hasta antes, saber cómo Nahuel se enamora de la música, por cómo Nahuel toma la decisión de decir quiero hacer rock and roll, quiero hacer música, quiero cantar, quiero tocar la guitarra. ¿Qué fue lo que te empujó? Bueno, en mi casa, en mi familia se escuchaba mucha música, mi viejo tocaba la guitarra, siempre desde chico siempre escuché música, no solo música infantil, que obviamente escuchaba mucha, sino que también se escuchaban mucho los Beatles, los Stones, se escuchaba mucho la trova cubana, y bueno, todo eso lo fui como absorbiendo. A los 12, 13 años mi viejo me enseñó a tocar la guitarra. Me acuerdo cuando era más chico me querían mandar me decían, anda a aprender guitarra, y yo medio que me negaba, no por una cuestión de que no quisiera, sino que era bastante tímido para relacionarme. Mi viejo me enseñó los primeros acordes y después empecé a ir a una profesora ahí en el barrio de La Boca, y bueno, con el tiempo me fui metiendo, pero la música viene de familia, ¿no? De mi casa. ¿Y cómo se da este arranque de camino con la perra? ¿En qué momento, cómo genera este comienzo? Yo tengo bandas de rock desde los 15 años y venía en un proyecto de muchos años y había tocado poco hasta antes de formar La Perla, habíamos tocado en vivo, pero muy poco. Y venía de un proyecto que no era puro ensayo, ¿viste? Y había como muchas ganas contenidas de hacer algo. Y me venía juntando con Javier, que era un amigo del barrio de muchos años, que es con quien formamos La Perra que los parió. Nos juntamos todos los días a hacer canciones, ¿no? Mientras el otro proyecto seguía ensayando y ensayando. Y un día, bueno, nada, se terminó todo, se terminó el otro proyecto y con este muchacho Javier formamos La Perra que los parió y había muchas ganas de salir a tocar en vivo, había muchas ganas contenidas de salir a hacer cosas y bueno, ahí se armó esa banda, esas canciones, grabamos de manera medio precaria todo, bueno, no tan precaria, pero en algunos estudios caseros fuimos grabando los primeros demos y los empezamos a vender. Hubo 2, 3 años de prehistoria de La Perra que los parió, yo siempre cuento, desde que nos formamos en diciembre de 2000, hasta que en 2003, 2002, 2003, ahí en el barrio de La Boca, enfrente de la casa de mis viejos, se mudan los Caramelos Santos. Y ahí pegamos amistad con el Gopa, con todos los chicos de Caramelo, pero Goy, que es el cantante de la banda y siempre se dedicó a producir muchos artistas. Como lo escuchó, le gustó y como que nos incentivó a grabar ese disco bien y medio que nos metió un poco dentro del mundo de cómo se maneja la cuestión, ¿no? Que tenés que grabar el disco bien, de que tenés que editar un disco, no CD grabado. Bueno, nos empezó a avivar de un montón de cosas que por ahí nosotros éramos recontra hippies. Y bueno, ahí arrancó todo. Los 2 primeros discos de La Perra que los parió los produjo Goy. Los editamos de manera independiente. Goy también me acercó a la Unión de Músicos Independientes. Y bueno, fui aprendiendo en el paso a paso, ¿no? A partir de ahí fue siempre todo un aprendizaje, porque nosotros estábamos totalmente en bola de cómo eran las cosas, o sea, totalmente en bola, no Sí. entendíamos nada de cómo se manejaba, digamos, la industria musical, qué significaba ser independiente, cerrar fechas, era todo medio un carnaval hasta que, bueno, nos empezamos a acomodar. Y bueno, sigue siendo todo un aprendizaje, Sí, ¿no? sí, Porque sí. siempre, Y va cambiando las formas también todo. de todos modos, siempre nos manejamos a modo de prueba y error. Hoy día con internet, con los canales de YouTube, con todas las redes sociales, tenés un montón de maneras de comenzar, de entender cómo funciona la cosa. En ese momento no había nada. Y no fue hace tanto igual, pero hoy día, viste, tenés un montón de maneras de aprender a llevar adelante un proyecto, una banda o que no deja de ser una pyme. No, pero aparte que cambió mucho. En esa época donde ustedes empezaron, el ambiente, cómo se manejaban las fechas, cómo se grababa, cómo se publicitaba una banda, es muy distinto a como es ahora. Cambió Era, todo. era ir de puerta en puerta tirando folletitos, los discos se grababan, no se podía ir a otro lado. Era un ambiente completamente
y hoy, para el momento de hoy, impensado. Impensado. Nosotros el primer disco de La Perra que los parió, que lo sacamos en 2004, con el que nos endeudamos para poder grabarlo, vendimos 1000 copias de ese primer disco, llevándolo puerta a puerta, una Fiorino que tenía yo, y lo difundíamos, o sea, previo a vender del lote lo teníamos que mostrar. Entonces había como unas salas de chat, recién aparecía internet, y había como una sala de chat donde vos conversabas con gente que no sabía ni quién era. Pero en esa sala donde todos se juntaban a chamullarse, algún chabón, alguna minita, lo que sea, nosotros nos metíamos a difundir los que consideramos que eran los dos temas más para difundir, o los cortes. Los temas de corte, sí. Para mostrar. Entonces te mostramos una canción, si te gustaba te mostrábamos otra, y ya después te decíamos, che, te podemos vender el disco, te hacíamos todo el entre. Y bueno, así vendimos 1000 copias del primer disco, lo vendimos de esa manera, llevándolo puerta a puerta. Y íbamos a donde sea, en Buenos Aires, obviamente. Si era en interior, igualmente te lo mandábamos por correo. Pero esa deuda había que saldarla, porque nos la había prestado una persona en ese momento, y teníamos que devolverla en un determinado tiempo. Así empezamos a idear distintas maneras de poder juntar ese dinero. Pero bueno, era todo muy, muy artesanal y muy distinto a lo que soy. Hoy día, que yo subí las canciones a Spotify, las difundí por ahí, tenés las redes sociales, era todo, pero antes era todo muy diferente. Pero bueno, nosotros siempre sentimos como que utilizamos los recursos que había en ese momento como una especie a modo de red social, que no sabíamos ni lo que era, pero en ese momento lo utilizamos así. ¿Cuál fue la primera pared con la que se chocaron? Porque uno cuando va creciendo a nivel musical, que va, bueno, lleva 10, después lleva 20, después lleva 30, 50, es el crecimiento de toda banda. ¿Cuál fue la primera pared con la que se toparon de decir, bueno, hay que solventar este escollo? No, la primera pared con la que nos chocamos, por lo menos la que yo me acuerdo, fue cuando nos peleamos, cuando sacamos el tercer disco, que le llevamos una canción al director de una radio muy, muy conocida, y el chabón nos dijo que no le gustaba, que no, nos dijo, no, esto no va, algo así, medio. Y nada, nos recarajeamos del chabón, fue como un golpe medio, viste, feo de decir, ¿cómo que este chabón dijo que no va, viste? Medio nos bajoneamos un poco, y nos carajeamos un poco, medio, nosotros éramos medio muy, viste, de actuar sin pensar después, ¿viste? Así que le tiramos unos palos, ¿viste? Unas bardejadas, y tuvimos como la puerta cerrada, cerramos una puerta al pedo por un tiempo. Después nos amigamos con esta persona y con esta radio, ya no es más director de la radio, pero bueno, fue como un golpe medio, ¿viste? En ese momento como fuerte, ¿viste? Como dice, che, no, esta canción no va a oír, la canción es una de las que en vivo de las que más se gusta y que más se canta, pero eso fue como un primer, viste, golpazo. Bueno. Decir, si vamos más para atrás, igual hay otros golpes, pero que no tienen nada que ver, no tienen que ver con nosotros directamente, sino tienen que ver con Cromañón, ¿no? Bueno, sí, y te iba a decir eso, ¿no? Que para la banda de rock, bueno, un poco similar a lo que pasa hoy en día, ¿no? De que los lugares cada vez son más escasos, que son difíciles acceder a ellos. Después de la masacre de Cromañón, eso sucede, en el rock se cierra prácticamente todo lugar. Y Cromañón fue un momento súper difícil, también fue un golpe fuerte porque no había lugares para tocar. Y en ese momento nosotros lo que hicimos fue encerrarnos a grabar el segundo disco. Porque no había manera, estaba todo mal, no había lugares. No había lugares, no podías tocar en vivo, era todo un absurdo, porque viste acá siempre pasa algo. Siempre se toman medidas exageradas, ¿viste? En vez de corregir lo que está mal, se destruye todo y bueno, y vemos qué pasa. Y en ese momento fue muy, 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 muy duro porque me acuerdo que empezamos, el primer lugar que nos abrió las puertas donde pudimos empezar a tocar fue el Teatro Verdi ahí en La Boca, que es un teatro italiano muy viejo, con mucha historia, un teatro donde tocó, no sé, Sumo, porque tocó Gardel, tocó Sumo, de muchísimos años. Y bueno, fue el primer lugar que nos abrió las puertas, que en su momento tomamos como lugar propio, ¿no? Y ahí metimos muchos shows. Pero fue un momento difícil. Justamente pensando en esto que decías antes, ¿no? Lo de la radio,
tomándolo desde un punto de vista de las bandas independientes, en ese momento es como muy difícil entender que ciertos lugares, si no estás con el productor o con la sello discográfico de turno, no te van a pasar. Que antes era lo más común. Sí. Bueno, hoy, con suerte, con la aparición, si algo bueno trajo las redes sociales es esto, ¿no? Que aparecen radios como esta o de otros colegas que, bueno, no les importa si te firmaste con Sony o firmaste con Pepito, que después le llevas el tema y te lo pasan igual. Pero es difícil quizás entenderlo desde cuando uno recién está empezando. Y en ese momento no entendés cómo funciona. Hmm. Hoy día a veces hay cosas que no sé cómo funcionan. Es un misterio, pero es difícil Uno pensaba que hacías una canción y la llevabas a la radio y te la pasaban. Pensaban que todas las radios funcionaban de la misma manera, ¿no? Que estaría bueno, ¿no? Ahí, uno venía muy acostumbrado a las radios. En ese momento había mucha radio comunitaria, muchas radios de barrio, donde vos le llevabas un tema y te lo pasaban un demo y te lo pasaban al toque. Y después cuando empezás a interactuar con digamos, la radio de la industria, ponerle por decirlo de alguna manera, te empezás a topar con todas estas cosas y a darte cuenta que no deja de ser un negocio. Sí. Entonces, bueno, también a partir de todas esas cosas nosotros empezamos a valorar un montón a todos los medios. Nosotros igual siempre desde el minuto uno fuimos a todas las radios, a todos los medios, diarios, después empezaron a aparecer obviamente en medios de internet, bueno, cada vez se va renovando, digamos, los medios se van renovando, pero nosotros siempre dijimos que todo medio es importante. Para nosotros siempre, toda radio, todo medio, todo es importante para llevar tus canciones, tu música, porque detrás de cada programa de cada radio, siempre hay gente que está escuchando, sean 10, 20, 100, 200, 1, siempre, y si no también está quien generalmente conduce o con los operadores, siempre hay público potencial en todos lados. Entonces, para nosotros siempre fue muy importante estar en todos lados, e ir a todos lados, ¿viste? Entrevistas, notas, y siempre estamos muy agradecidos de cada medio que nos abre las puertas. ¿En qué momento caes en que pasaron 26 años desde que empezaste a hoy? No, no sé. En un momento te das cuenta, pasó mucho tiempo. Lo de los 26, el otro día caí en una nota, la semana pasada, que me dice lo primero que dice el conductor dice 26 años. Y yo estaba con el 25 en la cabeza. Claro, y después me di cuenta de no, hace un año que hicimos el show de los 25, ya pasaron 26. No, las cosas van pasando y uno no se va dando cuenta. Porque uno está tan metido en el proyecto, si me preguntás en qué momento pasó, no sé cómo pasó. Y empiezo a mirar para atrás y decís, che, ¿te acordás cuando hicimos esto? ¿Te acordás este objetivo que teníamos? Y bueno, cómo lo alcanzamos, lo superamos, qué sé yo. Es un camino largo, pero no, es como la vida misma, ¿viste? No te das cuenta, de repente estás en el colegio secundario y haces un abrir y cerrar de ojos, Sí. estás con 2 pibes. Claro, esas cosas pasan y aparte, bueno, en la música que esto es prueba y error, ¿viste? De estar metido, de superar quilombo tras quilombo todo el tiempo. Bueno, no sé si quilombo es la palabra, pero bueno, superar problemas o tener que ponerte un objetivo y llegar. Es difícil, es complicado, mucho más cuando haces rock, que es contracultura en Argentina. ¿En qué momento sentís que la banda hizo un clic de profesionalización o un clic en ciertas cosas? Creo que hubo varios clics en la historia de la banda. Creo que el primer clic que hicimos, el primer disco bisagra fue el tercero, que fue La Suerte de las Fábricas Voz, donde nos empezamos a relacionar con bandas del palo. Nosotros hasta el segundo disco nos manejamos en un ambiente que no tenía nada que ver con lo que éramos nosotros. ¿De qué era el ambiente? No, es que no entendíamos cómo funcionaba la cosa, no entendíamos lo que era el lobby, no entendíamos lo que era, que había bares donde te podías cruzar con artistas que estaban con colegas, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y qué sé yo, nosotros seguíamos yendo boliche allá, nada, estamos en otro circuito de nada que ver. Gente que nunca te iba a ir a ver. Entonces, a partir del tercer disco, que entró un manager, Aldo Bacaro, que era el manager también de Las Pastillas del Abuelo. Y bueno, medio nos empezó a meter también, así como el Goy nos enseñó a elaborar de manera profesional cómo sacar un disco y cómo editarlo. Aldo nos enseñó un poco cuál era el circuito del rock o dónde estaba la cosa, ¿no?
Y bueno, así pues nos acercamos por ahí a bandas como Las Pastillas del Abuelo, El Gordo, o No Te Va a Gustar, ¿viste? Y ese fue un clic importante, digamos, relacionarnos y estar en los lugares donde había que estar. Después creo que el cuarto disco también fue un momento importante porque eh, la producción, fuimos a grabar a Panda, que era un estudio ya por ahí mítico, legendario, Sí. donde se habían grabado grandes discos del rock argentino. Ya, si bien habíamos ido a Cosquín en 2004 por un concurso, ya íbamos por nuestro segundo o tercer Cosquín, y ahí el disco tenía algo que no sé, como Evitar que Sangremos tiene algo que por ahí los discos anteriores no tenían, y se empezaron a abrir las puertas de lugares del interior. También tocar en Cosquín nos empezó a relacionar con periodistas de otras ciudades, de otras provincias. Y ese fue también un momento importante porque nos permitió ir a otras ciudades, a otros lugares y a relacionar. Y empezamos a relacionarnos también con bandas De todo el de país. otros lados, de todo el país. Entonces eso también fue un momento muy importante para La Perra. ¿Cómo fue esa experiencia de traspasar por primera vez las fronteras de Buenos Aires? Que para toda banda es una locura. Ya el hecho de viajar haciendo música, creo que es el sueño de cada uno, ¿viste? Cuando mira las películas y ven, o sea, los músicos en la minivan viajando de Olvídate. estado a estado. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo abrió, bueno, decías esto, ¿no? Que abrió las puertas de ir a otras provincias, de... Para todos fue alucinante y súper es súper placentero y gratificante poder viajar a través de la música. Yo tengo la suerte de haber conocido casi todo el país por la Perra que los parió, yendo a dar tanto show con la banda o acústicos a todos lados. Y creo que eso, por ejemplo, no tiene precio, ¿viste? Ir a otras ciudades, conocer las historias de los pibes o las pibas que te van a ver. Porque en el interior pasan otras cosas, ¿viste? Como acá tocas y los lugares tienen la mala costumbre de terminar el show y te echan, ¿viste? Siempre, pasa en todos lados. Te pasa como artista, te pasa como público. Pero en el interior pasan otras cosas, donde tenés una cercanía diferente con el público. Porque acá por ahí tocas en un lugar para 1000 personas y vas al interior y tocas en un lugar para 200 o menos. O más también, pero hay otra dinámica, ¿viste? Otra movida. Entonces vos terminás el show y te pones a charlar con la gente, ¿viste? Y te empezás a enterar de un montón de historias o cosas que le pasaron a la gente con tu banda, con tus canciones. Y eso es alucinante. Es como más inspiración para hacer más canciones, ¿viste? Todo es. Yo siempre digo que somos agradecidos de lo que tenemos, lo que logramos, y ojalá se pueda seguir haciendo camino, se pueda seguir creciendo, pero, ¿viste? Siempre tratando de no quemarte la gorra, ¿viste? Queriendo saltar etapas. En Argentina el camino de la música y el rock es bastante complicado, Sí, total. es difícil y no es fácil. Entonces, No. ¿viste? Lo importante creo que es siempre disfrutar lo que haces, pasarla bien, tratar de dar un buen show, ya sea en un lugar grande, en un lugar chico, para la gente que esté, sea en lugar lleno o no. Y bueno, las cosas, ¿viste? Vienen solas. Tratar de hacer lo que haces de la mejor manera posible y sobre todo disfrutarlo. ¿Cómo se mantienen los pies sobre la tierra cuando pasan esas cosas? Ustedes tuvieron un crecimiento muy rápido para lo que era la época, llegando a lugares como el Cosquín, que es el festival más grande de acá de Latinoamérica, y un montón de cosas, con mucho público que lo seguía. ¿Cómo se hace para mantener los pies sobre la tierra con todas esas cosas que, bueno, sabemos que cuando uno empieza a hacerse conocido aparecen los amigos del campeón y un montón de cosas que a veces algunos no los pueden abstraer y lamentablemente los chupan y los cupen, y otros sí, afortunadamente, pueden mantener la cabeza amueblada? Creo que un poco la industria te mantiene con los pies en la tierra, porque es como que no es el camino de una banda de rock, sobre todo independiente, no es siempre para arriba, ¿no? Es como un sub y baja. Hoy estás acá, mañana estás abajo, después es un poco así. Y me parece que ese movimiento
te mantiene un poco con los pies sobre la tierra, ¿no? De todos modos también, como te digo, por ahí estás acá tocando en un Vorterix lleno, o no sé, en otro lugar, con un montón de gente y vas a tocar a San Juan y hay 50 personas, ¿entendés? Entonces eso también te tiene un poco, viste, en tu lugar. De todos modos, no somos una banda nunca fuimos una banda que se caracterice viste, por el superego, viste, no somos de las bandas esas que ninguno de nosotros se come la película, en el sentido, porque también nos costó bastante todo. Entonces, en eso hay un aprendizaje. Pero sobre todo, viste, entender eso, que acá en el camino de la música no es todo, salvo alguna excepción, o que estés pegado, generalmente por ahí con una compañía y con mucha difusión, incluso siendo una banda por ahí, estando con una compañía y todo, también tenés vaivenes, ¿no? Tenés subes y bajas. Viste, hay bandas que por ahí te meten 10 Luna Park y después están metiendo un Vorterix, ¿viste? Esto es un poco así. También está un poco en nuestra esencia. Sí. ¿Qué te genera escuchar el primer disco? No sé si lo haces frecuentemente o de vez en cuando. ¿Qué te genera volver a escuchar al Nahuel joven, con esas inquietudes, con eso por ahí, aprendizaje por hacer? ¿Qué te genera todo eso? Hace mucho que no escucho el primer disco, era hacerlo bastante, en general, de escuchar todos los discos. Va, no todos, pero a veces le metía play. Pero a mí lo que me pasa es que con algunas cosas por ahí uno va cambiando. Entonces dices, esto por ahí hoy lo hubiera hecho de esta manera, o cambiaría esto que digo acá. Obviamente la vida misma uno va cambiando de algunas opiniones. Noté que no cambié tanto igual con algunas cosas, pero bueno, uno va haciendo una autocrítica, ¿viste? En que ciertas canciones hoy día las produciría de otra manera. Pero me gusta igual escucharme. Me gusta escuchar un poco cómo arrancó todo. Y también porque te demuestra a vos mismo y creo que también le muestra a la gente que escucha La Perra, bueno, que la banda evolucionó, que no se quedó en el molde de lo que por ahí en su momento funcionó, que quisieron seguir mejorando, aprendiendo y haciendo cosas nuevas al fin y al cabo. Totalmente. Uno, aparte, bueno, eso que decís vos también, está buenísimo ver por ahí la evolución musical o artística, o cómo fue cambiando todo del primer disco a hoy. Nosotros somos una banda que va cambiando bastante, disco a disco. No somos una banda tampoco que se encasilla en un estilo. No es una banda por ahí que decís, che, no, hacen esto, hacen lo otro. Hacemos un poco de todo. Siempre nos gustó hacer un poco de todo. Somos medio como un circo de estilos. Pero bueno, es como nos sentimos cómodos. Y siempre nos gustó ir variando de disco a disco. Sí, obviamente con el correr de los años y de los discos, el rocómetro, la distorsión fue subiendo, ¿no? El primer disco por ahí sí es un disco donde había más candombe, había más guitarras limpias, había más otro tipo de sonidos, y con el correr de los discos eso se fue poniendo un poquito más de drive a todo. Sí, fui consciente de a dónde quería ir llevando la banda con el correr de los años. Y bueno, nada, estamos, yo estoy muy contento con la evolución que fue teniendo la banda. Hoy día me cuesta por ahí a veces agarrar, decir, che, este es mi disco favorito o pero bueno, cada disco tiene su algo atractivo para uno, ¿no? Bueno, recién hablábamos de esto, ¿no? De todas las cosas que te llevó la música con la banda. ¿Vos te considerás un tipo exitoso dentro de la música? A veces que el éxito es medio a quien le preguntes. ¿Vos te considerás un tipo exitoso con todo lo que viste? Desde mi punto de vista, sí, porque exitoso en el sentido de, porque a veces viste que es el éxito, el éxito siempre muchos lo asocian, y hoy día se asocia mucho con el sold out, hoy día también se sumaron los likes. Pareciera ser que a veces las bandas exitosas solamente son las que por ahí llenan a full estadios. Y yo creo que a veces el éxito está en lograr
lo- digamos, los objetivos que uno se va poniendo en el camino. Y no lo digo a modo de, viste que a veces uno dice, yo lo hablo, tengo un amigo que es muy malo y siempre, viste, jode con eso. No lo digo a modo de autoconvencimiento, sino en el sentido de que, por ejemplo, cuando nosotros arrancamos teníamos como uno de nuestros objetivos era hacer una trastienda. ¿Viste? Decía, che, estaría bueno llenar una trastienda, tocar la trastienda, era como el lugar a llenar o a tocar, nos encantaba ese lugar. Hoy día creo que tenemos 35 trastiendas hechas a lo largo de la historia de la perra que nos parió. Y uno va cambiando con los nortes que se va poniendo, ¿no? Eh, y como, no sé, cuando quisimos hacer obras, lo hicimos de manera autogestiva, lo hicimos, salió bien. Me parece que en ese sentido es donde uno dice, che, no sé si exitoso es la palabra, pero sí feliz de haber ido cometiendo, logrando los objetivos que nos fuimos poniendo por delante. Sentí lleno con todo. Claro, exactamente. Me gusta el camino, porque un poco lo que decía antes, ¿viste? Es disfrutar el camino y disfrutar el día a día también, ¿no? Por ahí cuando uno recién arranca, quiere todo ya. Es muy difícil eso. No Quiere sucede. todo ya, ¿viste? Y después te vas calmando con los años, porque también te vuelves loco, si no, ¿viste? O sea, y uno también va escuchando a otros artistas, otros referentes por ahí de la industria, y vas escuchando cómo fueron haciendo lo que hicieron. Y bueno, yo creo que todos hay que hacerlo con calma, con laburo, sobre todo con laburo, porque hay que laburar una banda, ¿viste? A veces uno piensa que tener una banda de rock es solamente, ¿viste? Ir y tocar Sí, y nada más. Pero a veces tener una banda de rock eh, o hacer música implica un montón de cosas más que tocar. Sino, ¿viste? Ser a veces tu propio prensa, tu propio manager, ir a hacer lobby, estar todo el día, ¿viste? Haciendo cosas. Todo el tiempo. Se labura mucho más que en un laburo tradicional a veces, ¿viste? Te lleva mucho más laburo que un laburo tradicional tener una banda. Viste, vos recién mencionaste Obras, que es una justamente de los hitos que tuvo la perra en estos últimos Sí. años. ¿Cómo fue la experiencia de llegar a uno de los lugares más emblemáticos, al fin y al cabo, de la historia del rock argentino? Fue alucinante, desde lo épico, porque para nosotros fue épico poder hacer obra de manera autogestionada, fue muy una hermosa experiencia, no solo de show, sino de producción y de laburo, ¿no? Fueron como 3, 4 meses de laburo intenso para poder llegar a lograr el objetivo y que salga bien. La verdad que para nosotros fue un sueño cumplido, eh, pero también muy difícil después de superarte. En el sentido me refiero es muy difícil a veces mantener eso. Vos no puedes hacer una obra todos los días, No, imposible. pero desde la independencia a veces es difícil también decir, bueno, vamos a meter este objetivo o metamos otra obra. Es todo un laburo de una inversión de muchísimas cosas. Pero bueno, la verdad que salió bien. Nada, hicimos todo lo que queríamos hacer, lo filmamos, como también está filmado, como varios shows que están en nuestro canal. Y te digo, fue épico. Por ahí desde la experiencia con el lugar no fue tan bueno, en el sentido que no sé si el trato con la gente de obras fue el mejor, pero nosotros tratamos de atravesarlo de la mejor manera posible. No es o sea, después fui recibiendo relatos de un montón de bandas que lo han hecho antes de nosotros y que la experiencia fue muy similar en cuanto al trato de la gente de obras, de los dueños o no sé, de obras. Porque ahí sí tuvimos unas situaciones medio bastante chotas, ¿viste? Con gente del equipo de la perra que en un momento no, nos tuvimos que pelearnos para que entre al camarín, no sé, gente de filmación, hubo una situación muy chota, o sea, en ese sentido. Después puertas del escenario para afuera y lo que logramos fue muy bueno. ¿Hay una recepción distinta en ciertos lugares porque son una banda independiente?
que si tuviera una productora detrás no sería de esa manera? No, en cuanto a la recepción, no. Lo que pasa es que es más difícil la llegada a ciertos lugares cuando no tenés una compañía detrás. Eh, Cuando en el trato después, no sé puntualmente, depende de lo que hablemos, ¿no? Pero en los lugares, no. De hecho, yo la experiencia de obras la han sufrido bandas que estaban con compañía. Lo que pasa por ahí, o tal vez la sufrieron los encargados de la De la de la organización producción, de la bola, sí. no tanto de los artistas, pero sé que hubo situaciones medio complejas durante el show, igual que nosotros. Igual lo que sí es que el sabor de boca que te deja hacerlo por tu propio medio no se compara con No, nada. eso no se compara con nada, eso ni hablar, de hecho no, es la primera vez que que cuento esto en una entrevista o que hablo de esto que pasó, nunca lo había mencionado, ahora porque surgió, me pintó, o sea, obviamente que los buenos resultados y que haya salido todo bien, nada, tapó toda esa situación. Quedó el malestar, obviamente, en cuanto a las personas o a la gente del equipo que sufrió ese maltrato, porque, bueno, fue una situación medio de mierda para todos, pero claramente que no opacó nada de los resultados. ¿En qué momento se encuentra la perra ahora? A nivel en general, en lo que es movida, trabajo, ¿cómo lo ven en este momento? En este momento estamos viste, mezclando las cartas en el mazo nuevamente para ver cómo jugamos. Tenemos ganas de sacar en algún momento un disco nuevo. También entiendo que a veces hay que tener cosas para decir, tenemos un montón, ¿no? Pero cada disco tiene su tiempo, su momento. Así en este momento estamos laburando en cosas nuevas y laburando en alguna especie de show distinto a lo que veníamos haciendo. Con ganas también de viajar a algunas ciudades que hace mucho no vamos, incluso ciudades acá muy cercanas como Rosario y Córdoba. Hace mucho que no vamos, tenemos ganas de hacer alguna gira. Pero bueno, todo en cuanto a una banda independiente ronda alrededor de el dinero para producción. Entonces tenemos que estudiar bien cada paso y de qué manera lo hacemos para por lo menos no salir perdiendo. Sí, se vuelve una partida de ajedrez para identificar cómo dar puntadas sin Por eso, hoy un micro de gira está impagable, entonces tenés que ver maneras alternativas de viajar, o en combi, o en o no sé, depende, a veces, o en ofertas de avión, depende de dónde vayas también. Sí. Ahí se piensa los shows de una manera diferente en este contexto, ¿viste? Así que analizando un poco, pero por lo pronto nos gustaría, en cuanto a giras, ir a Rosario y a Córdoba, que son dos ciudades que siempre nos recibieron súper bien, Santa Fe también, y bueno, hace bastante que no vamos. Bueno, esperemos que esperemos que se dé este 2026. Olvídate. Justamente más en lo personal, Nahue, ¿cómo se logra esto de seguir vigente o de tener ganas de estar todavía arriba del escenario después de tantos años? Siempre es algo que me cuestiono con los artistas, por ejemplo, que llegan, no sé, los Stones que tienen 80 y pico y siguen tocando y no lo pueden dejar. ¿Cómo se hace para mantenerse vigente? Y mucho más en este ámbito donde hay que pelearla tanto, hay que ser matemático, profesor, hay que hacer tantas cosas en uno solo. ¿Cómo se hace? Creo que ahí es donde, porque en mi caso y el de mis compañeros nos encanta lo que hacemos, nos encanta tocar, nos encanta la música, nos encanta hacer canciones. Y me parece, y sobre todo a mí me gusta mucho tocar en vivo, me gusta mucho el show en vivo, el contacto con el público, me gusta estar siempre generando algo nuevo, ya sea musical o visual también. Nada, amamos lo que hacemos, me parece que eso es lo que mantiene esas ganas ahí intactas, más allá de que a veces lo económico puede acompañar o no, pero estamos convencidos de lo que hacemos, nos gusta. Yo si no estamos tocando con la banda, a veces por ahí estoy haciendo acústicos, estoy también laburando canciones mías, porque me gusta hacer canciones, entonces seguramente en breve saco un disco yo por mi cuenta. Entonces, cuando te gusta mucho lo que haces, creo que estás ahí, ¿viste? El otro día es lo que hablaba el otro día con un profesor de la facultad, que están tan maltratados los profesores, el chabón dice, luego estamos acá porque nos encanta hacer lo que hacemos. A pesar del maltrato,
¿no? Para con nosotros. Bueno, los músicos son bastante maltratados, me parece, Sí. por el medio, por la industria, pero bueno, nos gusta esto que hacemos. Y también sabemos que hay un montón de gente que la música la hace bien, de la misma manera que a nosotros, como artistas, pero como escuchas de otras bandas, pues yo escucho un montón de música, también hay música que nos hace bien, entonces es algo necesario la música. Bueno, tiene que ver con eso que hablábamos antes, ¿no? De que el éxito es medio interpretativo según a quién le preguntes y quizás tiene que ver con esto que contabas antes en esas anécdotas de los viajes, ¿no? Que alguien se acerque y te diga gracias por esta canción, porque me ayudó, porque esto, que aquello. Esa es creo que realmente una motivación, ¿no? Para decir, Es una remotivación, eso no tiene precio, o sea, viste, lo que te decía, viste, poder escuchar que alguien te diga, che, tu canción me ayudó en este momento de mi vida, o poder viajar gracias a la música. A mí yo soy feliz con cada vez que a mí me encanta el escenario, me encanta tocar, me encanta dar un show, o sea, la energía lo que sucede cuando estás en un vivo, eso es algo viste, que lo necesito como, viste, como el aire. es una necesidad. Y bueno, eso alimenta estas ganas también, viste. Qué sé yo siempre, viste, digo, ¿qué hacemos jodiendo a veces con Jorgito, los bateros? Decimos, ¿qué hacemos? Dejamos de tocar, se armamos la banda, ¿qué hacemos? Mañana estamos armando otra. Estás armando otro proyecto porque lo que nos gusta es esto, ¿viste? Más allá de que uno se las rebusca haciendo otras cosas también, a nosotros nos gusta hacer música y bueno, acá estamos. Bueno, lo decías recién, ¿no? Que siempre de alguna u otra manera terminás haciendo música, ahora con, bueno, vos tocando solo la guitarra en formato acústico, seguir un disco por lo que me estabas comentando. Estoy en eso ahí estoy también elaborando unas canciones mías con la producción de Mateo Moreno. Mateo Moreno es el, bueno, ex No Te Va a Gustar, y es el productor artístico del último disco de La Perra. Así que estamos ahí elaborando algunas canciones. Yo espero que antes de agosto haya algo nuevo en este caso mío, para poder compartir y mostrar. ¿Qué te motivó a decir, me tiro, voy a hacer algo también de este lado? Eso mismo, la gana de hacer música. Las ganas de hacer música, a veces viste que uno hace canciones y no todo va para La Perra, viste, por ahí hay canciones como decís, esto no sé si por ahí Pa' tanto, sí. pega con La Perra que los parió, pero por ahí pega para otro proyecto, viste, tenemos siempre miles de canciones, no sé si miles, pero muchísimas canciones que por ahí quedan ahí olvidadas o quedan para otra cosa. Y bueno, medio el posible disco mío, que ya tengo algunas maquetas, como 20 maquetas, nació de esa manera. Qué lindo eso, y aparte, bueno, si sacás un disco que sea completo, bien. Hay que pelearle a esto de la moda de a uno, hay que sacar a uno, esas cosas. Y no, está bueno sacar. No, a veces, viste, a veces la industria te lleva y otras veces también uno está bueno, viste, un poco Bajarse un ratito de revelarte y decir, no, vamos a hacerlo. A mí los discos enteros me encantan. Yo creo que los discos enteros no deberían dejar de salir nunca. Lo mismo que los discos físicos. ¿Tenés todavía de los...? Sí, tengo discos físicos, sí, tengo CD, tengo vinilos. Y me gusta, tengo una cosa con el físico, ¿viste? Por eso el último disco de La Perra lo sacamos, si bien la música se puede descargar por un QR, el disco, lo físico es el librito con el mensaje. Qué lindo eso. Fue un experimento que hicimos a ver qué pasa, pero a mí me sigue gustando el CD. Sí, aparte se escucha distinto. O algo, o el soporte, no sé, no importa. Sea lo que sea un cassette, sea un vinilo, sea un CD. Te conecta más con la música. Me gusta que haya algo. Y hace poco me puse a escuchar música en vinilo, tenía un montón de vinilos que no escuchaba, y pasa otra cosa, porque el vinilo te conecta de otra manera, ¿viste? Vos pones un disco en el tocadisco y como que se pasa más rápido. Sí. A los 20 minutos te estás parando para darle vuelta el disco, ¿entendés? En cambio, y escuchás un disco de manera completa, no sé, pasan otras cosas que cuando escuchás la música a través de un teléfono. Tenés otra conexión con... Que yo no, es otra conexión, que yo no estoy en contra, porque yo también escucho música a través del teléfono, tengo Spotify, tengo todo. Sí, no te puedes llevar un vinilo por la calle. Pero así. no es lo mismo. No. No sé, no es lo mismo, ¿viste? Tener el disco en la mano. Entiendo que hoy día se consume música de otra manera, pero creo que hay ciertas cosas que a la larga terminan volviendo. Sí, de hecho los vinilos se están sacando de nuevo, que es algo, por ejemplo, que comentaba Ale Sergi en unas entrevistas viejas, de que ahora el Sí. vinilo sale más caro que el CD y antes el CD salía más caro que el Tal vinilo. cual.
y que es real, ¿no? Bueno, se va como acostumbrando todo a pagar más caro algo que en realidad debería ser más económico, pero bueno. Es, Es así. es es la vuelta que tiene este mundo tan extraño. Nahue, increíblemente ya se lo fue todo el programa, se lo pasó volando. Esto pasa así siempre. Sí, olvídate. Quiero agradecerte por tomarte el tiempo de estar acá compartiendo con nosotros. Cuando quieras, sabes que siempre tenés las puertas más que abiertas para Muchas volver a gracias. charlar. Te hago la última pregunta antes de, como me gusta decir a mí, esclavizarte para que hagas lo que mejor sabes Dale. hacer, que es hacer música. ¿Por qué razón la gente que está del otro lado debería darle una oportunidad a este proyecto de La Perra que los parió o incluso a tus canciones solistas ahora cuando se publiquen? Porque, bueno, en primer lugar, vamos una banda que suena bien, es una banda que tiene todo el ADN del rock argentino encima. Pero bueno, es una banda que no vas a escuchar en muchas radios. No es, viste, hoy venía hablando con el chabón del Uber que me trajo hasta acá. Y nos pusimos a hablar de música, porque vivo con la guitarra y se puso La Perra que los parió en Spotify, pero no la conocía. Y me dice, che, me gusta. Yo ya estoy podrido de escuchar siempre lo mismo, decía el chabón. Porque aunque pareciera que elegimos lo que estamos escuchando, no sé si elegimos tanto lo que queremos escuchar. Porque siempre escuchamos lo que nos mete la radio, o nos meten los grandes en medios en la cabeza. Y hay un montón de bandas nuevas, o no tan nuevas como nosotros, que no vas a escuchar en la radio y que no te van a llegar por otro lado. Entonces yo creo que está bueno darle una oportunidad a las bandas que no te van a ofrecer en las grandes cartas de los grandes medios, y vas a encontrar un montón de bandas muy buenas que a veces te vas a sorprender. Sí, totalmente. Así que no, yo le daría una oportunidad a La Perra que los parió. Si estás del otro lado, siempre lo digo, le daría un play y me dejaría llevar por las canciones y después, bueno, después decidís qué onda. No hay que tenerle miedo a lo nuevo y siempre digo que nunca sabes cuándo vas a conocer la banda que te va a cambiar la vida. Mira, yo siempre en las entrevistas recomiendo bandas nuevas todo el tiempo, o bandas nuevas. Bandas que a mí yo descubro y que me gustan, muchas la están recontrapegando y vengo siempre. Hoy día, no sé, yo siempre, antes del Científico del Palo, me cansaba de recomendarlos. Entonces siempre decía Científico del Palo, ¿quiénes no los conozco? Bueno, obviamente hoy les va muy bien, lo mismo pasaba con los Pérez García. Hasta hace muy poco también lo decía un camionero, me parece un gran dúo, una gran banda, no lo conocía nadie. Yo siempre recomiendo, los conocí una vez que tocamos en algún festival ahí de la UBA. Y a mí me gusta escuchar bandas nuevas, yo soy de los que va a ir a saber qué onda esto y me la paso descubriendo bandas que están buenísimas. Sí, sí. Hay mucho talento en Argentina y muchas bandas de rock o solitas muy buenos, que creo que merecen tener una oportunidad de que los escuche más gente. Sí, sé que es así porque hemos tenido acá, por ejemplo, al Tano de Los Ojos de Buda que nos ha hablado maravilla. Bueno, Los Ojos de Buda ustedes. también yo siempre los recomiendo, gran banda. Sí, el Tano es un genio que nos ha hablado siempre de esa fecha que tuvieron el año pasado, que fue para ellos Sí. un gran incentivo a seguir haciendo cosas como la que vienen haciendo ahora. Totalmente. Así que sé que esto es real Bueno, el Under también nos tenemos que bancar entre nosotros, al fin y al cabo. Yo siempre lo comparo con la barra brava de un equipo chico, y somos 20 y nos quedamos para entre nosotros. No va para ningún lado. No, ni para atrás ni para adelante. Nahue, muchas gracias por tomar el tiempo de estar acá con nosotros. Vamos a escuchar unos temitas en vivo, obviamente, pero también vamos a escuchar un poco más de La Perra que los parió en vivo mientras Nahue se prepara. Quédate que ya venimos con el cierre de Noticias ayer, este primer martes de junio. Somos fruto de esta tierra, ecos de la resistencia, de la sangre derramada por el blanco conquistador. Fuimos pueblos silenciados, desterrados, torturados, que el progreso oligarca se cargó. Los anhelos, las industrias, nuestros sueños, las angustias, la esperanza, las ausencias, el dolor. Somos héroes y heroínas, de La Quiaca hasta Malvinas, Argentina, orgullosa identidad. Por los que se fueron, los que no pudieron más, por la gloria, por la historia, aguantamos siempre. Somos fuego eterno, podrán herirnos, mas nunca nos den por muertos. Seguimos acá, nunca dejamos de soñar. Nos torturaron, fusilaron, nos mataron y volvimos a resucitar.
Somos todo lo que fuimos, los paisajes y los ríos, las mujeres que lucharon y la historia silenció. Somos los sobrevivientes, mestizajes resilientes, Maradona y el pueblo trabajador. Somos los latidos vivos de los desaparecidos, la memoria hecha carne en nuestro corazón. Quisieron matarnos, pero seguimos acá. Por la gloria, por la historia, aguantamos siempre. Somos fuego eterno, podrán herirnos, mas nunca nos den por muertos. Seguimos acá, nunca dejamos de soñar. Nos torturaron, fusilaron, nos mataron y volvimos. Somos fuego eterno, podrán herirnos, mas nunca nos den por muertos. Seguimos acá, nunca dejamos de luchar. Nos torturaron, fusilaron, nos mataron y volvimos a resucitar. Gracias. Dale, dale. Voy caminando despacito y en silencio hacia vos. Mi corazón combativo me dice que voy bien. Arrojan piedras en mi camino, no quieren verme llegar. Y sin embargo yo sigo sin mirar hacia atrás. Voy silbando esa melodía que apunta a tu corazón. Ese brillito en tus ojos me dice que voy bien. Me ponen palitos en la rueda para impedirme avanzar. Y sin embargo yo sigo, no me importa nada más. Porque nunca podrán silenciar mi voz. Porque siempre voy a mantenerme en pie. Porque ya van a venir como vampiros, sonriendo y jurando ser tu salvador. Porque esa gente solo entiende de billete, nada sabe de pasión. Dejando la vida en cada canción. Cada verso, cada rima guarda una emoción. Aunque me cierren todas las puertas, me diga 1000 veces no, tu infierno no está de moda. Yo tomo carrera y voy. Porque nunca podrán silenciar mi voz. Porque siempre voy a mantenerme en pie. Porque ya van a venir como vampiros, sonriendo y jurando ser tu salvador. Porque esa gente solo entiende de billete, nada sabe de pasión. Porque nunca podrán silenciar mi voz, a vos. Porque siempre voy a mantenerme en pie, lo sé. Porque ya van a venir como vampiros, sonriendo y jurando ser tu salvador. Porque esa gente solo entiende de billete, nada sabe de pasión. No voy a darme por vencido ni a un vencido, aunque ya no quede nada a mi favor. Porque esa gente solo entiende de billete, nada sabe de pasión. Que nunca calle la voz de la lucha, la voz del pueblo argentino y justicia por Pablo Grillo.